Quinto, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con la clasificación completa de sustantivos. Hay algunas cosas nuevas y otras cosas que ya saben, ¿sí? La primera gran división en sustantivos es en comunes y propios. Pero antes les quiero recordar cuál es el concepto de sustantivos o para qué utilizamos esta clase de palabra. La utilizamos para nombrar todo aquello que existe en el universo, en nuestra imaginación. Todo lo que existe tiene un nombre, lo que no existe también tiene un nombre, y los nombres de todas esas cosas son los sustantivos, ¿sí? Los sustantivos nombran, son los nombres de todo. La primera gran división, comunes y propios. Los propios, ¿sí? Primera manera de darme cuenta, se escriben con mayúscula. Y algo muy importante también, no olvidarnos que los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula. Y son los nombres en particular, ¿sí? Si yo digo escuela, escuela es un sustantivo común, pero la escuela Gandhi es una, ¿sí? Y va con mayúscula. Bueno, la persona, Gandhi era una persona. Los nombres, las marcas, los nombres de los lugares, todo eso son sustantivos propios. Los sustantivos comunes, a su vez, se dividen en dos grandes grupos, los abstractos y los concretos. Los abstractos, como su nombre lo indica, no tienen existencia propia. Acá tenemos algunos ejemplos: amor, elaboración, belleza, viaje. El amor no tiene existencia propia. Para existir necesita de personas que se amen, por ejemplo, ¿sí? No se pueden percibir por los sentidos. Yo no puedo ver una elaboración, pero sí puedo ver a alguien elaborando una torta. La belleza la tengo que ver en algo bello. Lo mismo un viaje. Se concreta cuando hay una persona viajando, ¿sí? Entonces, los sustantivos abstractos no tienen existencia propia, no los puedo percibir con los sentidos, ¿sí? Yo no puedo tocar la belleza, no puedo ver, sí puedo ver algo bello. Y los concretos sí tienen existencia propia, sí los puedo percibir con los sentidos. Si yo digo cartuchera, la puedo ver, la puedo tocar, la percibo con los sentidos, tiene existencia propia. Entonces, esta es la primera gran diferencia, ¿sí? Y en esta clasificación me puedo confundir. Muchas veces me puedo confundir un sustantivo abstracto con un verbo, porque vieron que recién dijimos viaje, elaboración. Me los puedo confundir con elaborar, viajar, porque los sustantivos abstractos justamente provienen de un verbo. Después vamos a hacer algunos ejercicios para ir dándonos cuenta de la diferencia entre sustantivo abstracto y verbo. Y después tenemos otra gran diferencia que tiene que ver con la cantidad, ¿sí? Los sustantivos colectivos e individuales. Los sustantivos colectivos no tienen nada que ver con el colectivo de manejar, no. Tienen que ver con sustantivos que estando en singular nombran un grupo. Si yo digo cardumen, está en singular, pero sé que nombra un conjunto de peces. Muchos peces forman un cardumen. Si yo digo flota, está en singular, pero nombra un conjunto de aviones. En cambio, los sustantivos individuales nombran una sola cosa estando en singular. Si yo digo pez, es un pez. Y si yo digo avión, es un avión. Y acá tenemos los ejemplos. Cardumen es colectivo, pez es individual. Flota es colectivo, avión es individual. Si yo me encuentro en un texto con la palabra peces, por más que esté en plural, yo sé que es individual también. ¿Por qué? Porque los sustantivos individuales nombran una sola cosa estando en singular. Y los sustantivos colectivos nombran un conjunto, un grupo, una colección de cosas estando en singular, ¿sí? Entonces, repasemos un poco. Tenemos la primera división en comunes y propios. Después los comunes se dividen en estos dos grandes grupos que son abstractos y concretos. Dijimos, no tienen existencia propia, sí tienen existencia propia. A su vez, los concretos se van a dividir en colectivos e individuales según la cantidad a la que estén nombrando. Ellos nombran un conjunto, una colección, y los individuales nombran a un solo objeto estando en singular, ¿sí?
Todo esto va a ir de a poquito, entendiéndose, identificándose en la práctica. Hoy empezamos, vamos a hacer un montón de ejercicios y después de a poco van a ver cómo nos vamos a ir apropiando de todos estos conceptos nuevos. Cualquier duda, cualquier cosa, me consultan.